encontramos en el momento de hablar sobre educación financiera para niños. Lo valioso que es trabajar desde muy temprano, desde tempranas edades, el hecho de la educación financiera. ¿Sirve? ¿No sirve? Eso hoy nos va a aclarar, nos va a compartir la experiencia que tiene nuestro invitado. Nuestro invitado, pues, viene desde Uruguay, es conferencista, es autor de un libro justamente que habla sobre lo que es el emprendimiento, lo que es el hecho que el niño tenga esa educación financiera. El libro se titula La Huerta de Germán, que seguramente ahora nos va a contar. Es profesor, tiene 16 años de experiencia y quizás más, y sobre todo todo lo que ha ido conociendo durante la vivencia de lo que él promueve, pues lo hace progresar, enriquecerse y tener conocimiento de lo que es finanzas en familia. Y por eso vamos a recibir a Pablo Echegoyen con mucha alegría, como siempre recibimos a nuestros invitados. Bienvenido, Pablo. Hola, buenos días, buenas tardes. Un gusto para todos, para tu programa, para la audiencia y para toda Latinoamérica que te escucha, ¿no? y te ve. Así es. Oye, hablando de finanzas, nosotros sabes que lo hemos dividido, ¿no? Estamos en el momento de hablar sobre la importancia que tiene la educación financiera en los niños, para los niños. Cuando hablamos de educación financiera para niños, ¿cuál sería la importancia que tiene y realmente se puede trabajar desde temprana edad? Bueno, es una linda pregunta, ¿no? Porque no ha habido, básicamente no hay una educación financiera a nivel de niños, más bien se toca ya cuando la persona es adulta. Es más, hay gente que va a la universidad, o sea, que tiene 18, 20 o más años y tampoco tiene una educación financiera, ¿no? Entonces, claro, es todo un tema nuevo esto de la educación financiera para niños. Pero con la información que hay hoy en día, que en las casas también se habla, luego de la pandemia, los niños están viendo cómo se emprende un negocio en la casa porque mucha gente quedó sin trabajo. También los niños ven que se habla de dinero en la casa, ¿no? Entonces, creemos nosotros que sí, que se tiene que empezar a educar desde niños. Y con la experiencia que tengo de dar charlas en diferentes escuelas, me doy cuenta que los niños quieren saber, porque me preguntan. Yo hago un esquema, por ejemplo, en el pizarrón, ¿no? Y me empiezan a preguntar, y los bitcoins y las criptomonedas, y cómo puedo hacer más plata. Pues yo lo que quiero es ganar más plata, por mi casa queremos ganar más dinero. Entonces están en todo eso, así que es importante que se empiece a educar desde niños. Lo que a nosotros, como tú o como yo, nadie nos educaba, ¿verdad? Desde edades tempranas, bueno, ahora hay que comenzar a hacer una educación financiera. Así que esa es la importancia para que sean, la importancia que vos decías es que sean adultos después responsables de su dinero porque van a tener que transitar junto al dinero gran parte de su vida. Y van a tener que ser responsables de ese dinero y si los educamos, les enseñamos cómo funciona el dinero desde niños, después van a poder ser mejores adultos responsables con eso. Algo parecido que está pasando con el medio ambiente, que se está educando en medio ambiente a los niños. Bueno, también eduquemos en las finanzas y en el emprendimiento, ¿no? Claro. Ahora, si nosotros decimos que eduquemos, ¿cómo podemos educarlos desde casa, desde la escuela, por ejemplo, en finanzas a nuestros niños? Sí, buena pregunta. ¿Cómo podemos educar a nuestros niños desde el hogar, verdad? Por ejemplo. Bueno, les voy a compartir algunos tips de cómo educarlo, ¿les parece? Excelente. Ahí va, vamos a ver qué podemos hacer. Primero podemos explicar cómo funciona la economía familiar. ¿Por qué le tenemos que explicar eso al niño? Porque lo primero que ve el niño con respecto a las finanzas es la casa, es el hogar.
Por lo tanto, donde lo primero que hay que educar es mismo en el hogar. El niño, por lo general, transita del hogar al centro educativo o transita a otros lugares siempre acompañado de los padres. Por lo tanto, la economía del hogar es lo primero que interactúa el niño con su familia y por lo tanto hay que hacerle entender los conceptos económicos que hay en un hogar. Básicamente esos son 5 que después los podemos ir detallando, pero son los ingresos, los gastos, el ahorro, básicamente esos 3. Pero podría haber también el crédito y la inversión. Así que lo primero es ver cómo funciona la economía del hogar. Eso se le tiene que enseñar al niño, que se puede enseñar un poco en la escuela, un poco en la casa. O sea, entre los dos se puede educar al niño. Otra forma que podemos educar a nuestros niños es darle un monto de dinero y que ellos mismos empiecen a registrar sus propios gastos, ¿no? Eso es una buena manera de que darle esa mesaza o mesada que le llamamos acá en Latinoamérica y que el niño empiece a manejar su propio dinero y empiece a entender cómo funciona el ingreso y cómo funciona el gasto, sobre todo el gasto, ¿no? Y que ahí pasamos a un tercer tip, que sería incentivarlos al ahorro. ¿Cómo lo podemos incentivar al ahorro? Bueno, que el niño, si quiere comprar algo de mayor valor al dinero que está teniendo, tiene que ir reuniendo o juntando dinero para que en un futuro lo pueda obtener. Así que ahí tenemos de cómo explicar la economía, cómo funciona la economía, poder hacer que el niño se administre el dinero, la otra, incentivarlo al ahorro. Otro tips, un cuarto tip podría ser que el niño compare precios y calidades, es decir, que vea que hay alternativas, que no es yo quiero esto y punto. Bueno, a veces se puede, a veces no, o decirle también al niño, bueno, pero mirá, querés eso, pero vamos a ver qué otras alternativas hay. Y ahí el niño empieza a comparar lo que se llama precios y calidades. Esa es otra forma que se puede hacer. Otro ítem que yo lo doy mucho, lo enseño y los niños me lo preguntan también, es cómo funciona la escalera de precios. Es decir, cuando un producto llega al hogar, pasó por distintos distribuidores, desde que se produjo hasta que llega al hogar, pasan distribuidores en el medio y eso va encareciendo el precio porque cada uno de los agentes económicos va a obtener una ganancia. Y entonces ahí vemos cómo se conforman los precios. Y ahí los niños, hay ejercicios para hacer esto, por supuesto, y los niños aprenden cómo llega el precio y cómo es que hay ganancias en el medio. Y realmente eso les gusta mucho ese ejercicio, yo ya lo vi, les encanta saber cómo es que se producen los precios, ¿no? ¿Por qué tiene precio tal cosa? Sí, hoy en día es común ver cómo los niños también, como han vivido este tiempo en casa y escuchando lo que acontece en el contexto, se escucha en el aula, por ejemplo, a los niños decir, un niño dice, no, se rompió mi regla, y entonces el niño dice, mi mamá vende, te puede traer, hay grande, hay chica, qué color las quieres, de qué forma, le aviso a mi mamá, dame tu número para que te llame. Entonces miren cómo ya desde pequeños ellos tienen esa mentalidad de hacer finanzas, ¿no? Y decir, sí, vendemos para que con eso podamos juntar platita para comprar tal cosa o no sé, para que llegue más platita a la casa, ¿no? Entonces, esto es posible en los niños que ya ellos vienen con esa realidad, a diferencia de los niños antes de la pandemia, quizás no eran muy conscientes de esta situación como ahora se ve. Mira, nosotros vamos a ir a la pausa, sé que tienes que compartirnos mucho, pero vamos a regresar con el consejo que nos trae la doctora Esther Álvarez, el miedo. El miedo es una emoción que, al igual que las demás, cumple una función en nuestra vida, tal vez la de alertarnos sobre algún peligro. Pero cuando ese miedo se convierte en ansiedad constante y en un temor irracional, debemos justamente comenzar por razonar las causas, dar calma a la mente, controlar los pensamientos disruptivos, respirar, meditar,
orar, razonar sobre las preocupaciones y sus causas, porque en muchas ocasiones no hay razón para esos temores. Buscar información confiable y objetiva para tener muy claras las cosas y hacer una buena toma de decisiones, evitar noticiarios sensacionalistas y personas alarmistas, conversar con personas ecuánimes, prudentes, sabias, mantener una actitud optimista y positiva, leer mensajes de esperanza, ver películas inspiradoras y alegres, escuchar canciones con mensajes que nos alienten y nos hagan creer en nuestra fuerza interior para enfrentar la vida y vencer el miedo a vivir. Creer que se puede es hacer que suceda. Hasta la próxima.